Buenos días a todos, muchísimas gracias. Vamos a comenzar este primer bloque destinado al análisis de la digitalización en la fase de mantenimiento del ferrocarril. Lo cierto es que estaba comprobando la hora porque, bueno, vamos un poco retrasados. Les pediré también al resto de ponentes que sean lo más breves posible, ya hemos estado antes comentándolo. Y precisamente para también ganar un poco de tiempo, en nombre de los propios ponentes y en el mío mismo, quería en primer lugar agradecerles la asistencia a esta jornada que hoy desarrollamos, en esta concretamente relacionada con la digitalización en el mantenimiento ferroviario y que, de alguna manera, bueno, pues como veremos también, va a constar de diferentes ponencias asociadas a esta disciplina y a proyectos que actualmente se están desarrollando. Te diría también dar las gracias a la Plataforma Tecnológica de la Construcción por organizar este tipo de jornada que, desde nuestro punto de vista, y como comentaba también la secretaria del Ministerio de Transportes, la directora de la Secretaría de Transportes, del Ministerio de Transportes, son foros muy adecuados para poder poner en práctica el estado actual de la tecnología y, sobre todo, generar un debate sano entre todos los diferentes agentes afectados por esta actividad. Muchas gracias a Carlos Martínez, como director gerente de la plataforma, y a su equipo, a Cristina Gallego, a Andrea, a Paula y, por supuesto, también a la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales, a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, por poder recibirnos aquí en estas fantásticas instalaciones. Permítanme realizar de forma muy breve una introducción para poder centrar el bloque que nos ocupa en este momento. Y es que desde algunos años el ferrocarril está actualmente experimentando, como también se ha comentado, lo que podríamos llamar una cuarta revolución tecnológica, una cuarta revolución industrial, que está tremendamente relacionada con la introducción de la digitalización en todas las áreas y en todas las partes del sector, en todas las partes en los diferentes ámbitos de todo lo que sería la infraestructura y el material rodante. Había partes ya, como sabemos, muy digitalizadas, pero había otras que no lo estaban tanto, y ahora mismo lo que estamos desde hace unos años es experimentando un proceso total de transformación en este sentido. El mantenimiento del material rodante y, sobre todo, el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria no puede ser, en ese sentido, y por supuesto no lo es, no es ajeno a esta nueva revolución, y precisamente es aquí donde hoy, como sabemos, enfatizaremos y pondremos encima de la mesa pues diferentes cuestiones y aspectos asociados a él. Tengamos en cuenta que el mantenimiento que actualmente se desarrollan en la mayor parte de los sistemas ferroviarios y al menos sobre todo en la parte de la infraestructura, es un mantenimiento preventivo de tipo periódico, que lo que permite, bueno, pues es efectivamente adelantarse a la producción o a la generación de esa avería, para lo cual, bueno, pues se desarrollan inspecciones de todo tipo, inspecciones muy manuales en algunos casos, que intentan anteponerse a lo que sería el fallo. Pero el mejor rendimiento de la infraestructura ferroviaria, y sobre todo en la parte de mantenimiento, precisamente, y creo que todos estamos de acuerdo, se va a conseguir migrando a un mantenimiento de tipo predictivo o basado en la condición del propio activo, que hará uso de todas las tecnologías digitales, muchas de ellas hoy que veremos aquí, para poder al final generar una base de conocimiento que en última instancia podamos inferir un riesgo de fallo y poder tomar decisiones y generar, por tanto, las correspondientes decisiones a la hora de actuar. Por tanto, el planteamiento aquí es, sobre todo, o uno de los aspectos más importantes, como veremos, es el dato. Jugar con esa información, tener grandes fuentes de datos, monitorizando ese activo de la manera más óptima posible y pudiendo tratar y tomar, como digo, esas decisiones. Importante, y creo que es una cosa que tenemos que reflejar, sabemos que este tipo de mantenimiento, pues hoy por hoy, es una realidad, y la digitalización en otros sectores de la ingeniería o, por ejemplo, en el propio sector industrial, es una gran realidad. No es tanto, y es una opinión mía más personal, pero bueno, creo que la podamos también luego debatir, en el ámbito de las grandes infraestructuras lineales de transporte, como lo que hoy nos ocupa aquí. En el caso ferroviario, además, tenemos que tener en cuenta que tenemos personal fuertemente especializado, y realmente es muy importante también, más allá de la problemática que supone muchas veces la gestión de infraestructuras de gran longitud, infraestructuras lineales, y además en el caso ferroviario con multitud de sistemas, con tecnologías multidisciplinares, tenemos también que plantearnos
ese cambio de mentalidad que las empresas ferroviarias tenemos que hacer, con personal fuertemente especializado, pero que tenemos que cada vez, como digo, ir evolucionando. Y a eso también tenemos que añadir las fuertes regulaciones que tenemos en materia tecnológica, pero también en materia de seguridad. Por tanto, ese es un aspecto que actualmente se está salvando y se tiene que ir evolucionando dentro de lo que es la idiosincrasia de nuestro propio sector. Por terminar, también me quería recordar que realmente nuestro sector es un reto tecnológico, ha sido objeto y está siendo objeto de multitud de proyectos, y tengamos en cuenta que además esta disciplina está actualmente siendo objeto de programas de investigación específicos en los diferentes partenariados europeos de I+D+I, el anterior Shift2Rail y el actual ERJU, el European Rail Joint Undertaking, en el que, como saben, es la nueva iniciativa de I+D+I a nivel europeo que se ha iniciado desde principios de este año, y donde específicamente hay un área que va a controlar o que va a analizar y va a evolucionar, y sobre todo quiere implantar este tipo de tecnologías en el sector. Con todo ello, y ya no me entretengo más, vamos a comenzar este bloque y contamos con diferentes expertos en sus diferentes disciplinas, algunas de ellas, como digo, muy centradas en la parte de infraestructura en tipo general, otras más especializadas en otras técnicas. Y bueno, y realmente, como podrán ver, van a hacer sus diferentes intervenciones planteándolo desde los diferentes puntos de vista en los que podemos considerar este tipo de mantenimiento, es decir, proyectos muy orientados a la adquisición de información, proyectos muy orientados al tratamiento de esa información y a la toma de decisiones posterior. Vamos a comenzar la primera intervención con nuestro compañero de la empresa Menrail, Jorge Rodríguez Julián, que es director ejecutivo de Menrail. Menrail es una startup de base muy tecnológica con más de 20 años de experiencia en este ámbito. Jorge es MBA por el Instituto de Empresa y, tras una dilatada carrera en el ámbito de la innovación en construcción dentro de vías y construcciones, se lanza al mundo emprendedor, como socio y CEO de esta startup, Menrail, que es específicamente una startup especializada, como veremos, en el ámbito del mantenimiento inteligente de las infraestructuras. Jorge, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti y buenos días a todos los presentes. Como soy el primero en abrir fuego, me voy a dedicar algunos de mis escasos minutos en centrar el debate, ¿no? Porque vamos a estar todo el día hablando de digitalización, de mantenimiento ferroviario, de esta nueva revolución o de este futuro digital al que todos queremos llegar. Pero esto es bueno aterrizarlo con cifras. Una posible cifra, 22.000 millones de euros. Es lo que, de acuerdo a los informes de la Comisión Europea, gastó los países miembros de la Comisión en 2018 en mantenimiento y renovación de activos de infraestructura ferroviaria. Otra cifra interesante, 25%. De acuerdo a McKinsey, es el potencial de ahorro de costes mediante el uso de herramientas avanzadas, herramientas basadas en datos y mantenimiento predictivo. Con lo cual ya sabemos que, aparte de ser algo que puede sonar bien, es algo que tiene un impacto económico real. Pero es algo que gira siempre en torno a datos. Ya ha salido el término dato y volverá a salir durante toda la mañana. Los datos que se pueden convertir en información y que después se pueden convertir en conocimiento. Y tenemos una enorme cantidad de industrias en la que hay exuberancia de datos, sobre todo si el propio usuario los regala de forma continua con su terminal móvil, y se pueden hacer grandes avances con tecnología que ya está desarrollada. Pero el problema es que este no es ese sector. Aquí, si nos vamos a un ejemplo de los datos de ocultación geométrica, tenemos una ocultación mensual en alta velocidad o una anual en convencional, y para llegar a esos grandes volúmenes de datos, pues tenemos que hablar de décadas. Pero es que además tenemos información que hoy, en muchos casos, se sigue tomando en origen en papel. Luego se llevarán a plataformas digitales, pero ya tenemos por lo pronto una fuente de error y un proceso en el que parte de los datos se pueden perder o se pueden malear. Además, tenemos diversos sistemas de inspección, diversas tecnologías que hoy en gran medida están constituyendo silos de datos que no se conectan, que no se integran, que no se explotan de forma conjunta. Y por último, para ponerlo aún peor, tenemos un problema de balance en los datos, en los conjuntos de datos. Un problema de balance es porque tenemos un activo, por ejemplo el carril, que evoluciona en 3 décadas y tenemos datos de 4 o 5 años. Nos ha pasado alguna vez algún cliente que me dice: no, yo sí tengo datos, vale, de 5 años. ¿Qué queremos mirar? Corrugación. ¿En qué porcentaje de los datos aparece? En el 5%. No vale.
Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llorar? No. Tenemos que asumir que el problema no es de tecnología, es un problema de datos, es un problema de organización, pero se puede solucionar. Primero, digitalizando todos los flujos de proceso en el mantenimiento de infraestructura, desde su origen. Eso, como mínimo, nos quitará el papel y nos incrementará el volumen de datos que se recogen de forma correcta desde origen. Segundo, eliminar los hilos. Hoy vamos a ver varios sistemas de inspección que van a incrementar el volumen de datos, pero eso no puede generar un nuevo silo. Los datos tienen que estar integrados en plataformas comunes y alineados para después explotarlos conjuntamente. Con eso quitaremos el problema de los hilos e incrementaremos el volumen de datos. Aún así, tendremos un problema de balance y un alcance de datos limitados. De nuevo, la solución no es llorar. Hay muchas. La que nosotros proponemos es, no tenemos un elevado volumen de datos, pero tenemos mucho conocimiento ingenieril. Tenemos capacidad de producir datos sintéticos que representan ese conocimiento ingenieril, que se va a parecer a los datos reales y que sí nos permite entrenar con muchos supuestos y alternativas distintas un algoritmo, una primera generación fiable. No es Skynet, no el oráculo de Delfos, no es magia, pero sí nos permite empezar a andar con resultados tangibles y fiables. En esas son las 3 líneas en las que trabajamos en Mainrail. Para la primera, para la digitalización del flujo de trabajo, pues tenemos una plataforma software que ya está implantada en 3.200 kilómetros de infraestructura, está empezando a producir un cambio real en nuestros clientes, en los que los datos se toman en origen de forma digital y se analizan automáticamente, y allá estamos generando eficiencia, ahorrando tiempo en ese análisis de datos. Un análisis de datos lo puede hacer una máquina más fácilmente que un humano. La segunda, integración de sistemas de toma de datos. Lamento que esto se ha descuadrado un poco al parecer. Estamos integrando datos que vienen de sistemas de ocultación, de sistemas embarcados, de dispositivos IoT, para calidad de vía, para interacción pantografo-catenaria o ese cacharrito que habéis puesto en un carril, que es un sensor de temperatura y vibraciones. Cuando llegamos a este punto, ya podemos empezar a hacer ciertas predicciones, y de hecho ya lo hemos hecho. En Mainrail cuando hablamos de integrar datos, no solamente es que se metan en la plataforma, sino, como os decía antes, que se alineen. Para eso utilizamos algoritmos de alineación espacial que identifican puntos de referencia de forma automática en los datos y los alinean, ahorrando de nuevo tiempos de ingenieros dedicados a un proceso que se puede automatizar. Y como os decía, cuando llegamos a este punto ya podemos empezar a hacer ciertas predicciones. En Innotrans hemos presentado un primer algoritmo predictivo de pandeo, que es un problema que este verano ha dolido la cabeza en varios países de Europa, llegando incluso a originar accidentes o descarrilamientos cuya causa es poco discutible. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues primera etapa, primer objetivo tangible. Vamos a verificar que podemos predecir la temperatura que alcanzará el carril en función de las previsiones meteorológicas. Para eso desarrollamos o implementamos un algoritmo en base principalmente científica y lo validamos instalando estos dispositivos IoT de los que os hablaba antes, este sensor de temperatura de carril, para verificar que nuestro objetivo de predicción, que es la temperatura máxima que alcanzará el carril cada día, era fiable. Y hemos encontrado precisiones que van del 90 al 95%. Siempre queremos que nuestro algoritmo falle hacia arriba. Con lo cual, cuando fallamos por medio grado, estamos encantados. Cuando fallamos por 3 o 4, en una temperatura de 50 a 60 grados, tampoco nos enfadamos. Ya hemos verificado que podemos predecir la temperatura que alcanzará el carril. La siguiente etapa, ¿cuál es? Analizar o modelar, que ya lo hemos hecho, la temperatura de disparo, la temperatura a partir de la cual empiezan los riesgos de pandeo, porque el cambio se puede producir, y generar alertas en base a la previsión meteorológica de si en los próximos días tenemos riesgo de pandeo en algún punto kilométrico del trazado, en base a su configuración, a su histórico de mantenimiento, a sus problemas de alineación, etcétera, 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 que son datos que ya estamos integrando. Sin embargo, hay otros problemas más complejos que no se pueden predecir de este modo, sobre todo cuando interviene la interacción carril-rueda o pantógrafo-catenaria, que hay elementos muy distintos interaccionando y hay muchas más variables a considerar. ¿Para eso qué proponemos? Pues lo que os comentaba antes, tenemos ciertos datos históricos, cuanto más mejor, pero si tenemos pocos, llorar no es nuestro estilo. ¿Que además se pueden implementar nuevos dispositivos? Mejor. Pero lo que siempre podremos hacer, y lo que estamos haciendo, y esto es algo que se está validando con ADIF, en un contrato de pruebas y ensayos con el equipo de mantenimiento predictivo de ADIF, es utilizar el enorme conocimiento en modelos multicuerpo que hay en el sector, conocimiento ingenieril, conocimiento que se utiliza hoy para homologación virtual de vehículos, luego obviamente debe ser creíble,
para, con modelos de vehículo, infraestructura, condiciones de operación, condiciones meteorológicas, generar datos sintéticos, que básicamente es construir esos modelos de vehículo, infraestructura, esfuerzos de tracción, etcétera, 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 y una vez que la plataforma de simulación está ajustada en base a datos reales de la infraestructura, cogemos un registro de ocultación como punto de partida y empezamos a pasar trenes virtuales. Uno, otro, en 1000 escenarios, en 1000 condiciones distintas. Con cada paso del tren analizamos la deformación estática de las traviesas, simulamos el asentamiento de la capa de balasto y generamos un nuevo registro de calidad de vía que vuelve a entrar a un nuevo ciclo de simulación. ¿Es perfecto? No. No es el oráculo de Delfos, pero nos permite echar a andar la rueda con un punto de partida fiable con el que podemos entrenar bien un algoritmo y a partir de ahí seguir avanzando. Eso es lo que proponemos en Mainrail y eso es lo que poco a poco estamos haciendo con nuestros clientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación y sobre todo también por haberte además tenido el tiempo establecido. Vamos a pasar, bueno, iba a comentar que dejaremos para el final un turno de preguntas para que sea todavía más dinámico, ¿de acuerdo? Y podamos al menos cumplir el objetivo, que es que todos los conferenciantes puedan exponer sus diferentes presentaciones y, como digo, dejaremos luego ese turno de preguntas para el final. Invito ahora a que pueda subir a la tril a Camilo Jiménez, que es técnico especialista de infraestructuras de la empresa Autodex. Camilo es arquitecto con experiencia liderando equipos multidisciplinares en todas las fases del proceso constructivo, desde el diseño conceptual hasta la asistencia técnica a la obra, principalmente enfocado en edificaciones ligadas a proyectos de infraestructura de transporte. Es Design Manager, líder de arquitectura e Information Manager en proyectos internacionales de transporte ferroviario y aéreo, así como de complejos logísticos desarrollados en Oriente Medio, Europa y Latinoamérica. Camilo, pues te paso la palabra. Pues muchas gracias. Antes que nada, agradecer de nuevo a la plataforma y a la universidad por invitar a Autodesk. En nombre de Autodesk, pues siempre estamos aquí dispuestos a colaborar en este tipo de jornadas. Voy a pasar la presentación porque, bueno, creo que lo importante hoy es hablar acerca del objetivo de mi presentación, que era o es hablar de la importancia de los datos en la fase de mantenimiento. Para esto tenemos que dar un poco de contexto y quizás sea bueno hablar acerca de la previsión que tenemos globalmente de proyectos de ferrocarriles en el mundo, una previsión que fue tomada del 2021 al 2025, donde se hablaba de una previsión de cerca del 3%, en donde la zona de APAC y Europa son las punteras en ello, tienen la mayor tasa de crecimiento. Obviamente la parte de APAC es la más significativa, siendo China pues el que tira del carro en esta previsión, pero bueno, Europa tiene en proporción una tasa de crecimiento bastante llamativa. Y en ese sentido tenemos que entender cómo nos movemos en la industria hoy en día. La industria de la construcción es una industria que ha estado un poco a rebufo de la tecnología y eso afecta y ha afectado los resultados de la industria. Sabemos que existen impactos del orden del 35% en tiempo que se desperdicia por actividades que no son óptimas. Eso estamos hablando de cerca de 14 horas por semana que están perdiéndose. Por otra parte, pues se estima que los costes anuales de retrabajo por falta de comunicación entre lo que es la oficina y la obra se evalúan en más o menos 280.000 millones de dólares. Y creo que la cifra más indicativa aquí es que bueno, somos conscientes de la necesidad de los datos, somos conscientes de que tenemos que recogerlos. A día de hoy se están recogiendo, pero el problema es que cerca del 95% de los datos pues no se utilizan. No se utilizan, entonces se recogen, pero finalmente no se aprovechan. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el valor de esos datos? Bueno, los datos tienen valor porque básicamente nos permiten crear escenarios, sobre esos escenarios poder generar predicciones y sobre esas predicciones tomar decisiones. Ese es el valor que tienen los datos. Y conforme va pasando el ciclo del activo, el coste que implica la pérdida de esos datos es mayor. ¿Cuál es el reto entonces? Bueno, el reto es para nosotros que
seamos capaces de dotar tecnológicamente, sobre todo, a los dueños de la infraestructura para que ellos facilitarles de alguna manera o sean capaces de manejar esa estructura, de operarla y mantenerla, que recordemos es la fase más larga y más costosa de un activo. Entonces, en la medida en la que nosotros abordemos el ciclo completo de la infraestructura y que seamos capaces de apoyar en ese proceso de llevar y transmitir la información de manera efectiva desde la planificación hasta la operación y mantenimiento, entonces consideramos que tendremos éxito. Y esa es precisamente nuestra visión de responder a través de una serie de herramientas que permiten el manejo de objetos clasificados a través de datos activos, que permiten tener el acceso a través de multiplataforma, de acceder a esos datos a través de múltiples plataformas, de tener a todos los equipos, tanto en la oficina como en la obra, con la información siempre actualizada, y de que se aborden, además de los temas que son lógicos o inmediatos, digámoslo así, también que se aborden otro tipo de temas, como pueden ser temas medioambientales, temas de seguridad y salud, energía, sensórica, etc. Y en este sentido, a la hora de conectar datos, uno de los principales ejemplos que nosotros podemos mencionar es la alianza que tiene Autodesk y Esri para unir BIM y GIS. ¿Para qué lo hemos unido? ¿Por qué lo hemos unido? Bueno, porque consideramos que BIM y GIS deben estar conjugados a lo largo del ciclo de los activos, de manera que esa transformación desde la planificación hasta la operación y mantenimiento, y que luego posteriormente esos datos de operación y mantenimiento nos ayuden a alimentar cualquier modificación, cualquier actualización en un futuro sobre esa infraestructura, pues eso cierre ese ciclo. ¿Cómo? Pues en la planificación yo puedo empezar a generar modelos BIM que están enriquecidos contextualmente con información geográfica. Esos modelos se terminan de desarrollar y construir, y finalmente esos modelos se entregan para operar y mantener de nuevo, a esos modelos de nuevo se les aporta esa información o esa riqueza de la información geográfica que nos permite pues, tener una serie de datos adicionales además del propio modelo BIM. Y todo esto alrededor de una única fuente de información, que es la nube, en la que nosotros hemos puesto un empeño enorme para que, por una parte, esté basada en una plataforma que es Forge. Esta plataforma es sencillamente un conjunto de APIs que permiten la interacción con nuestras herramientas y con herramientas de terceros, para que todo juegue a favor del tránsito de la información a lo largo del ciclo de vida del activo. En este sentido, pues, nos ofrece posibilidades inmensas. A día de hoy, como podéis ver aquí, estas son las conexiones que a día de hoy son posibles gracias a Forge, con nuestra plataforma para extraer y trabajar los datos que están en los modelos, pero esto no para aquí. O sea, esto continúa, esto va a continua evolución. Entonces, el ecosistema es gigantesco. Y ese ecosistema gigantesco nos lleva a nosotros a otra pregunta, y es: necesitamos garantizar la interoperabilidad entre el software. Y en ese sentido, Autodesk también tiene un compromiso muy firme con IFS. Recordemos que Autodesk es socio fundador de Building Smart, y como socio fundador de Building Smart, pues tiene un compromiso enorme con el formato IFS. El soporte a IFS en la versión 2.3 está presente en la mayoría de los productos de nuestro portfolio. De hecho, es una de las versiones más extendidas. Y también tenemos cierto soporte para IFS 4, que ha tenido menos adopción, y IFS 4.1. El uso de IFS es algo que llama mucho la atención, algo de lo que se habla muchísimo. Desafortunadamente no está siendo tan utilizado en todos los ámbitos como quisiéramos. En el ámbito de la edificación tiene mucho más extensión, mucho más uso. En el ámbito de la infraestructura tiene bastante menos adopción, siendo, por ejemplo, el caso de las redes de servicios en donde menos tiene adopción. Tiene un poco más de adopción en ferrocarriles, en carreteras o en redes eléctricas, pero en donde definitivamente tiene más adopción es en la parte de edificación. ¿Y por qué es esto? Pues básicamente porque el esquema de IFS no contemplaba elementos como los que se trabajan en la obra de infraestructura. Y por eso esto va a cambiar, y va a cambiar este año. Este año Building Smart, en julio pasado, ha publicado el esquema IFS 4.3. Y esto es un paso enorme. Esto va a significar un cambio enorme en la forma en cómo se manejan los datos y en cómo se van a transferir los datos desde la planificación hasta el mantenimiento, porque por fin tenemos un esquema dentro de ese sistema abierto que va a permitir la transferencia de esos datos a través de IFS 4.3. Y nosotros, con
conscientes de ese compromiso, pues ya hemos publicado nuestra extensión para IFC 4.3 en Civil 3D, que ya empieza a manejar todos esos elementos dentro del esquema que ha publicado Building Smart y que permitirá en un futuro próximo pues, la adopción de ese sistema en compañías pues, como la Dirección o en entidades como la Dirección General de Carreteras, ADIF, FGV o cualquier otra entidad que maneje grandes infraestructuras y a la que este tipo de estándares pues, le van a venir muy bien. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo, también por la presentación y también por poder haberlo hecho en el tiempo establecido. Seguimos pasando al siguiente ponente, que es Pablo Garrido Martínez Llop. Pablo es, en este momento, director de proyectos ferroviarios en Talgo y profesor asociado de esta misma escuela. Como comentario a destacar, está desarrollando actualmente, es responsable de los proyectos en Talgo asociados ahora mismo a todos los nuevos vehículos que se van a suministrar a los ferrocarriles alemanes, a la Deutsche Bahn. Y bueno, Pablo, te dejo ya. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, debemos prestar atención hacia el futuro. Vamos hablando poco a poco no solo del horizonte 2030, sino nos vamos encaminando hacia el 2050. ¿Qué es lo que se espera del ferrocarril? Se espera de él un transporte sostenible, un transporte inteligente y, por supuesto, seguro. Permítanme decirles que lo de seguro todos confiamos en que esté superado, ¿verdad? Pero sí que es cierto que en las políticas, y antes respaldado no solo por el moderador de esta mesa, sino también por la secretaria del Ministerio, a medio o largo plazo estamos apostando en Europa por una movilidad sostenible y el ferrocarril es uno de los aspectos o medios de transporte, digamos, que más va a apoyar a esta movilidad sostenible. Desde el punto de vista del operador, lo que realmente interesa es un producto fiable, un producto disponible, por supuesto, insisto, seguro. Es decir, que siempre podamos disponer de los trenes para poder transportar a los viajeros y que además tengamos una alta fiabilidad, porque reduce las incidencias, reduce los costes de mantenimiento y, por supuesto, es ventajoso para todas las partes involucradas en el ámbito ferroviario. Viendo el punto de vista global de Europa, también conocemos el proyecto Horizonte Europa 2030, que es sucesor del Horizonte 2020, en el cual se respalda financieramente los proyectos que se quieren desarrollar de I+D+I en la Unión Europea. Dentro de este marco existen numerosos proyectos y uno de ellos es la digitalización, más concretamente en el ámbito del ferrocarril. A día de hoy disponemos de mucha tecnología. El ferrocarril siempre ha sido un medio de transporte muy tradicional, pero debemos juntar la tecnología con los conocimientos a día de hoy para evolucionar, en aras de optimizar, en aras de reducir costes, como ya algún miembro de esta mesa ha expuesto con los datos anteriormente. Existen muchos datos, la tecnología es creciente y la cantidad de información es exponencialmente creciente. A su vez, y en paralelo, disponemos de computadores, de ordenadores, de procesadores que son capaces de absorber todos esos datos y de procesarlos. A día de hoy no es interesante la cantidad de información. Hay mucha información, demasiada quizás. Lo que es interesante es poder tratarla de forma inteligente, es decir, la inteligencia del dato. Es un aspecto fundamental, porque la inteligencia es lo que nos va a permitir sacar conclusiones y poder tomar decisiones que sean de valioso interés para el operador, para la infraestructura o para los propios fabricantes de ferrocarril, como nos sucede en Talgo. Hablamos de un Condition-Based Maintenance, un concepto de mantenimiento basado en la condición. Tradicionalmente hemos conocido el mantenimiento correctivo, en el cual reemplazamos un componente una vez ha fallado. Hablamos del mantenimiento preventivo, en el cual hay una serie de inspecciones periódicas que o bien por recomendaciones del fabricante o bien por experiencia decidimos realizar con objeto de adelantarse o anteponerse a un posible fallo. Y en los últimos años escuchamos el mantenimiento predictivo. ¿Qué labor tenemos a día de hoy todas las empresas involucradas en el ferrocarril? Transmitir o transferir operaciones del preventivo al predictivo, porque no se trata de realizar una serie de inspecciones por si acaso, se trata de realizar las operaciones cuando realmente es necesario.
Hoy en día nosotros acudimos al médico cuando tenemos síntomas, cuando nos encontramos mal. Debemos de extrapolar este mismo concepto al ámbito del ferrocarril, que sea el propio tren, que sean los propios sensores de la infraestructura, que sea la propia información del operador quien transmita la necesidad de una intervención de mantenimiento. Y en ese caso estaremos reduciendo esa partida del preventivo y transformándolo en predictivo. ¿Y qué vamos a emplear? Las nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial o más concretamente el machine learning, el aprendizaje automático de los datos. Existe gran cantidad de datos, histórico de datos, tanto del buen funcionamiento como de fallos que puedan ocurrir tanto en la infraestructura como en el propio vehículo. Con toda esa cantidad de datos y a través del machine learning, del aprendizaje automático, somos capaces, con la monitorización en tiempo real de ciertas variables, de poder predecir o anteponernos a los fallos. Porque si conocemos cómo se comporta bien un componente, sabremos cuándo se está alejando de ese buen comportamiento el componente. Y por ello, juntando la cantidad de datos que podamos obtener con un tratamiento adecuado, con una serie de algoritmos de machine learning, podremos tomar decisiones. Podremos detectar con antelación cuando algún componente, un rodamiento, se está empezando a comportar de forma extraña, la aceleración de la caja de un vehículo se está comportando de una manera poco habitual y podemos intervenir o al menos crear una inspección de mantenimiento anticipada una vez el tren entre en taller. Por poner de manifiesto un caso concreto, vengo a presentarles el caso de éxito de las aceleraciones de un tren de viajeros. Realmente a los fabricantes nos interesa que todos los componentes funcionen de manera correcta. Reducimos las inspecciones de mantenimiento, las incidencias, a la infraestructura lo mismo. Pero desde el punto de vista del operador, lo que interesa son las características que aprecia el viajero. En este caso concreto, el viajero aprecia el confort, aprecia el ir cómodo en el tren y, por ser algo informal, aprecia que el café esté bien quietecito en la mesa, ¿verdad? Que podamos ir trabajando en el tren. Bueno, pues en este caso hemos implementado un concepto que aparentemente es subjetivo y lo hemos transformado en objetivo. Se trata del confort, pero no el confort que nos describe la norma existente, la EN existente, sino el confort subjetivo del propio viajero, es decir, cuando el viajero puede ir cómodo en un tren. Tiene mucho que ver con las aceleraciones transversales, lo que denominamos el eje I en el ferrocarril del tren. En esas aceleraciones transversales, al igual que las aceleraciones verticales, se registran por normativa y existe un límite a partir del cual se considera pasar el límite de seguridad. En ese momento el tren o reduce la velocidad o frena de emergencia o tiene que ser remolcado en función de la aceleración que haya adquirido la caja en ese momento. Sin embargo, lo que hemos realizado en este caso de éxito es coger más de 1 millón de datos, es decir, 1 millón de medidas del sensor durante bastantes viajes de un tren de alta velocidad para determinar cuál es el buen comportamiento del tren. Es decir, 1 millón de datos de un tren que se está comportando bien, que las aceleraciones están dentro de los rangos habituales una vez sale de las inspecciones del taller. En este caso, a partir de las redes neuronales, que son un algoritmo de aprendizaje automático, hemos pasado este millón de datos, una vez filtrado y limpiado bien los datos, y hemos obtenido un algoritmo capaz de predecir el buen comportamiento del tren. Creo especial atención en el ámbito de limpieza de los datos o preprocesado de datos. No hay un buen algoritmo si no hay unos buenos datos. Por tanto, es muy importante prestar atención a los datos, hacer un buen preprocesado y, por tanto, ya generar el input para la red neuronal. La red neuronal, y no voy a entrar mucho a nivel técnico, pero consiste en un algoritmo en el que tiene tanto una parte lineal como una parte no lineal. A los que trabajamos con el ámbito de las matemáticas o el ámbito más científico en el ferrocarril, pues nos genera en la no linealidad pues cierto respeto, ¿no? Porque no existen demasiadas soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales o demasiadas soluciones a algoritmos no lineales. Pero bueno, sí que es cierto que los ordenadores y mediante estas técnicas de aproximación son capaces de absorber esa no linealidad y por tanto obtener unos resultados ciertamente interesantes.
interesantes. Como podéis observar en las gráficas, la gráfica de arriba lo que predice es un buen comportamiento del tren. Es decir, una vez hemos creado este algoritmo que tiene pues 6 capas y más de 19.265 parámetros o hiperparámetros de la red neuronal, lo que hemos obtenido es un modelo con una precisión de un 5%, lo que quiere decir que las aceleraciones laterales, el error máximo que puede cometer es del 5%, es decir, de 0,022 metros por segundo cuadrado, que invito a cualquiera de los presentes a intentar detectar esa diferencia muchas veces cuando vamos en un vehículo, en un tren o mismamente andando. En la gráfica de abajo lo que podemos ver es el caso de test, es decir, escogimos un viaje donde detectamos que hubo un fallo en un amortiguador y por tanto había una aceleración excesiva de las aceleraciones de caja. No llegó a límites de seguridad, es decir, el tren ni limitó la velocidad ni tuvo ningún problema a nivel de operación, pero sí que es cierto que había un movimiento mayor al habitual en esa caja y hubo una queja de un viajero. Pues pedimos esos datos y una vez habíamos entrenado a la red neuronal, lo que hicimos es analizar cuál es el resultado. Y como podéis ver en la imagen, vemos cómo alcanzamos errores del más del 40% y detectamos perfectamente que había tenido el tren ese problema. No me gustaría terminar sin decir que debe de haber una buena relación entre infraestructura, entre operador y entre fabricante. No estamos para ocultar los datos unos a otros, sino compartirlos y sacar provecho de ello. Por eso los sensores del tren puedan ayudar a la infraestructura, los de la infraestructura al tren. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Disculpa porque lo cierto es que tengo que decir que pensábamos que no venía el siguiente conferenciante, Adrián, que dice que se ha retrasado el AVE, y vamos a canibalizar tu espacio entre el resto, así que con más motivo ahora tenemos que ir más rápido. Perdón, Adrián. Adrián es responsable de la división ferroviaria dentro de Virtual Mesh, que es una startup que se creó, creo recordar, en la Universidad de Sevilla, ya años atrás. Y Adrián va a hablar precisamente de los retos tecnológicos y soluciones asociadas al desarrollo de sistemas embarcados, como pueden ver ahí. Adrián es matemático y estadístico y actualmente doctorando del programa en matemáticas de la Universidad de Sevilla con temática enfocada al mantenimiento en la industria ferroviaria. Te paso la palabra, Adrián. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ha dicho José Conrado, voy a presentar retos tecnológicos en el desarrollo de un sistema embarcado de medición de vías. El paso de diapositiva. Perfecto. Entonces, nuestra principal motivación, nosotros llevamos los últimos años desarrollando un sistema que básicamente lo que hace es medir principalmente estos defectos que ahí aparecen en pantalla. La corrugación, que es un defecto de baja longitud de onda y que está relacionado con el confort de los pasajeros. La irregularidad de la geometría, que son defectos de alta longitud de onda y más directamente relacionados con la seguridad. Y por último, el desgaste de carril, que también está relacionado directamente con la seguridad de la marcha. Todo esto lo hacemos siempre bajo las normativas europeas con los códigos que ahí aparecen. Entonces, en esta exposición me voy a centrar principalmente en las irregularidades de geometría de vía, que son las que llevan un procesamiento más complejo. Las podemos clasificar en horizontales y verticales. En el caso de las horizontales tenemos el ancho de vía, que no es más que la distancia que hay de un carril al otro en horizontal, y la alineación, que es la desviación horizontal que hay entre la línea central de la vía ideal y la línea central de la vía real. Y por otro lado, en las verticales tenemos el peralte, que es la distancia vertical entre ambos carriles, y la nivelación, que es la desviación, esta vez vertical, entre la línea central ideal y la línea central real. Hasta ahora las soluciones que había en la industria eran por un lado el carrito de vía y por otro los trenes laboratorio. En el caso del carrito de vía es una medición que se hace de forma manual, tienes que empujar el carrito a lo largo de la vía. Esto impide que tú puedas explotar la vía, obviamente, mientras que estás realizando la medición y por tanto tienes que hacer planificaciones, tienes que medir normalmente de noche y además la situación en la que estás midiendo no es la situación real que tiene un tren cargado de pasajeros cuando pasa a lo largo de una sección de la vía. Por otro lado, los trenes laboratorio son extremadamente costosos, por lo tanto solo las grandes explotaciones se lo suelen poder permitir y tampoco mide desde el vehículo en operación. Por tanto, alto coste de mediciones, menos medidas. Nosotros queremos cambiar eso
y por eso hemos desarrollado el sistema de medición de vía embarcado OTMS, por sus siglas en inglés. Las ventajas que proponemos son: convertimos cualquier vehículo auscultador cualquier vehículo comercial en un tren auscultador, por lo tanto eres capaz de medir la geometría de vía mientras que estás explotándola. No es necesario planificar las mediciones, puesto que estás midiendo a la vez que estás operando, y con los suficientes datos recogidos se puede pasar a una etapa posterior de mantenimiento predictivo. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el hardware del sistema. Por un lado tenemos las cajas de visión artificial, que realizan un profiling de los dos carriles de la vía, las cajas de los sensores inerciales IMU, los cableados que van por tubos corrugados fijados a la superficie inferior del tren, el tacogenerador al que nos conectamos para obtener la velocidad de avance del vehículo, y por último el ordenador central, que va acompañado de un microcontrolador que se encarga de sincronizar todas las señales de los sensores y de, como vamos a ver aquí, centralizar toda la información, guardarla en formato binario. También te permite configurar todos los parámetros de calibración de los diferentes sensores. Todo esto se hace de forma remota. Y bueno, principalmente la programación la hemos hecho tanto en Python como en C y C++. Y además este software funciona de forma automática. Sabe cuándo tiene que medir, sabe cuánto tiene que parar la medición, y el tiempo que nos está midiendo está procesando los datos de forma automática para finalmente estos resultados de geometría, corrugación o desgaste enviárselos, integrarlos con la plataforma de digitalización del cliente. Entonces los principales retos de procesamiento que hemos afrontado en este proyecto: en primer lugar, la cinemática de las irregularidades. Nosotros lo que queremos al final hallar es la geometría de vía que se extrae de la posición de los puntos estos OLRP y ORRP, que son puntos característicos en cada uno de los carriles. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos medir directamente eso, sino que tenemos que formar una cadena cinemática para medirlo de forma indirecta. Para formar esta cadena cinemática definimos el sistema de referencia de la vía, que es el que aparece ahí abajo, y también tenemos el sistema de referencia de nuestro sistema y los sistemas de referencia de los sistemas de visión artificial. Entonces, realizando la cadena cinemática, en la que primero obtenemos el desplazamiento de nuestro sistema con respecto a la vía, después, conociendo la geometría debida a la instalación, sacamos el desplazamiento de las cámaras con respecto al sistema, y por último, del sistema de visión artificial obtenemos el desplazamiento de los puntos característicos respecto del sistema de referencia de cada cámara. Haciendo la cadena cinemática obtenemos el mismo vector de posición. ¿De acuerdo? Entonces yo me quería centrar aquí en la obtención de la posición 3D a partir del 2D, porque al final lo que ven las cámaras es esas imágenes que aparecen ahí, un perfil del carril del que nosotros tenemos que extraer un punto característico, y ese punto característico que tenemos en 2 dimensiones, pasarlo a la tercera dimensión. Para ello, como tenemos más incógnitas que ecuaciones, debemos añadir una ecuación más. Y esta es la ecuación del láser, que tenemos perfectamente calibrado. Ahí se ve en la imagen derecha. Entonces ya tenemos mismo número de ecuaciones que de incógnitas y podemos hacer esta conversión del 2D al 3D. Otro reto al que nos hemos tenido que enfrentar es al del posicionamiento sin GPS. Nosotros principalmente estamos trabajando con metros y en ese caso no puedes usar GPS porque vas subterráneo. Entonces nos hemos tenido que buscar métodos alternativos de obtención del posicionamiento, y los que hemos buscado, que básicamente hacen un matching de señales de referencia que tenemos que nos proporciona el cliente con las señales experimentales que obtiene nuestro sistema, somos capaces de obtener una precisión en repetibilidad inferior a los 10 metros y tras hacer unos algoritmos posteriores inferior al metro. Y bueno, la visualización de los resultados, nosotros al final lo que le ofrecemos al cliente es algo de este tipo. Estáis viendo un multigrafo con las diferentes irregularidades que he explicado antes y el alabeo, que es una irregularidad que se deriva del peralte, y además el diagrama de curvatura. Y esto es un análisis de calidad que hacemos que ayuda al cliente a identificar las partes de la vía que están en mejor o peor estado, de manera que él puede planificar con más información qué partes de la vía va a tener que mantener antes que otras. Y hemos añadido la curvatura porque al cliente a los operadores de vía les suele gustar comparar las irregularidades, porque no es lo mismo un valor grande de irregularidad en una curva que en una recta.
Y bueno, para terminar las conclusiones, pues pensamos que el sistema ofrece resultados de gran valor. Las mediciones son continuas y totalmente controladas. En un mes se tienen alrededor de 30 mediciones. Cada día que el tren realice su operación, vamos a tener una medición. Es capaz de posicionarse automáticamente en la vía sin el uso de GPS. Actualmente estamos instalados en la línea 1 del metro de Barcelona. A lo largo de 2023 tenemos contratadas 4 unidades más que vamos a instalar en 4 líneas adicionales del metro de Barcelona, por lo que al final de 2023 vamos a tener monitorizadas 5 líneas del metro de Barcelona. Y ahora también hemos empezado a trabajar con ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. De hecho, la semana que viene vamos a hacer la primera instalación de un sistema para medición de vibraciones y desgaste de ondulatorio de cabeza de carril. Y bueno, todo esto se puede integrar con toda la información de mantenimiento, de manera que se pueda realizar, pues, por ejemplo, mantenimientos predictivos, alertas instantáneas, etcétera, ¿no? Y bueno, por darle el broche final, comparado a otras opciones que hay actualmente en el mercado, nuestro sistema es bastante más económico. Y nada más, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Borja. Vamos a pasar de abajo, nos vamos arriba, ahora con la presentación del siguiente ponente, que es Borja Rodríguez Arana, de CEIT, del Centro Tecnológico CEIT. Borja es subdirector del Grupo Ferrocarril de dicho centro, es ingeniero industrial y desarrolló su tesis doctoral en la predicción de grietas en carriles ferroviarios. Su campo de conocimiento se centra principalmente en la dinámica de vehículos y en el contacto rueda-carril, pero hoy nos va a trasladar la experiencia de cómo aplicar inteligencia artificial a la interacción pantógrafo-catenaria mediante modelos físicos y poder aplicarlo al mantenimiento predictivo. Cuando quieras, Borja. Gracias. En primer lugar, buenos días. Veo que la presentación se ha movido un poco, espero que no nos dé muchos problemas. Yo voy a hablaros sobre cómo en CEIT trabajamos con los modelos físicos para desarrollar o implementarlos en algoritmos de inteligencia artificial, con un caso concreto en la interacción pantógrafo-catenaria. Para quien no conozca CEIT, somos un centro tecnológico que inició su andadura en el mundo del ferrocarril en la década de los 80, primero con dinámica de vehículos, ruido y vibraciones, teoría de contacto, y actualmente nuestra actividad investigadora está más centrada en la infraestructura y poder aportar soluciones para el mantenimiento inteligente. Somos miembros fundadores de Europe Rail, donde en los próximos años desarrollaremos diferentes activos tecnológicos. Y en cuanto al conocimiento en pantógrafo catenaria, principalmente lo hemos podido desarrollar dentro del proyecto H2020 SIA, en colaboración con otras empresas del sector. Las unidades de tracción eléctrica generalmente adquieren corriente a través del pantógrafo en contacto con el hilo conductor de la catenaria. Estos sistemas están compuestos por diferentes elementos que condicionan su comportamiento dinámico, lo que origina desgastes que finalmente pues, pueden ocurrir despegues, faltas de alimentación u otros incidentes, como vemos en la figura de la derecha, que afecten a la seguridad de circulación. Para evitarlo, por medio de la monitorización y algoritmos de inteligencia artificial, pues sería posible evitar este tipo de incidencias, pero cuando se realiza una implementación, en primer lugar, hacen falta datos y no siempre existen. Además, si existieran, solo tendríamos información de aquellos eventos que ya han ocurrido. Entonces, para solventar este problema, los modelos físicos son de gran ayuda. El modelo de catenaria 2D desarrollado en CEIT permite obtener resultados de fuerza de contacto, aceleración, desplazamientos, y todo ello está condicionado por cómo modelizamos la catenaria, que lo podemos hacer con parámetros nominales o introducir diferentes niveles de degradación. Para ello introducimos también un pantógrafo simplificado en un sistema de masas suspendidas, que también lo podemos caracterizar a partir de datos reales. Por ejemplo, utilizando software multibody, podemos linealizar el comportamiento del pantógrafo en diferentes alturas de trabajo y, a partir de estos modelos, obtener cómo sería el sistema de masas suspendidas verticalmente, que, como podéis ver, pues, se compone de diferentes masas. En la parte superior estarían los dos patines del pantógrafo, pues, sujetados por diferentes resortes. En el caso de que, además, porque normalmente utilizamos modelos rígidos para este tipo de modelos,
Si queremos introducir sólidos flexibles, en este caso haríamos uso de herramientas de elementos finitos, donde previamente importaríamos una geometría CAD. En cuanto a la metodología propuesta para la interacción pantógrafo-catenaria en inteligencia artificial, estaría dividida en 3 fases. La primera de ellas sería, como hemos visto, los modelos matemáticos que nos tienen que permitir obtener resultados a lo largo de la simulación realizada, pero después vendría una fase muy importante de procesamiento y análisis de la señal, que nos va a permitir conocer qué frecuencias están dando lugar dentro de la interacción pantógrafo-catenaria y ver cómo se corresponden pues, con diferentes valores de masa de los patines o de los valores de rigidez. Y después entraríamos en una tercera fase para aplicar los algoritmos de Machine Learning. Como decía, es importante hacer este procesamiento y análisis de las señales. En el caso de la interacción pantógrafo-catenaria, la transformada wavelet nos permite obtener información del contenido en frecuencia del pantógrafo en función del zigzagueo que tiene el hilo conductor de la catenaria. Una vez hecho este procesamiento, a partir de las aceleraciones laterales medidas en el pantógrafo, el parámetro Scale Average Wavelet Power, al lado izquierdo y derecho, y su relación logarítmica nos permite obtener el parámetro RT, que como podéis ver ya se parece más a la forma que podría tener una catenaria. De esta forma podemos analizar cuál sería el descentramiento y amplitud de la catenaria. Y además, por análisis de sensibilidad, ver cómo le afecta parámetros como la masa o la rigidez sobre la que están sustentados los patines. Después entraríamos en la tercera fase, donde en un entorno virtual generaríamos diferentes escenarios que nos permitan, por medio de algoritmos de inteligencia artificial, enseñar a un sistema de monitorización a interpretar las aceleraciones medidas en los patines del pantógrafo. Estos modelos han sido validados por matrices de confusión y validaciones cruzadas y permiten conocer cómo van a ser esas aceleraciones a medida que se vaya degradando el sistema. Por último, quedaría aplicar estos algoritmos en un sistema de monitorización no invasivo como el desarrollado en CEIT dentro del proyecto SIA. Los modelos físicos no solo nos permiten hacer todo el trabajo anterior de inteligencia artificial, sino dimensionar adecuadamente los acelerómetros. Además, este proyecto ha sido validado con medidas en campo y una de las ventajas que tiene es que también permite el volcado de datos a herramientas de digitalización de infraestructura ferroviaria, como los que ya nos han presentado anteriormente. Y me gustaría concluir mencionando 4 puntos. La gran amplia batería de casuísticas que nos permiten generar los modelos físicos, cómo nos permiten anticiparnos a la toma de datos convencional, cómo los modelos físicos permiten optimizar la instalación y dimensionamiento de sensores, y además que no solo son aplicables a la interacción pantógrafo-catenaria, sino que este tipo de modelización podríamos llevarla a otro tipo de elementos como los aparatos de vía. Pues, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y volvemos entonces a pasar en este caso de arriba abajo, nos volvemos a ir hacia la parte de superestructura o de infraestructura, a la parte de puentes, y para eso contamos ahora también con una ponencia por parte de Jaime García Palacios, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria desde el año 1992 y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid desde 2004. Actualmente es profesor contratado, doctor, en el Departamento de Ingeniería Civil, de Hidráulica, Energía y Medio Ambiente en la Escuela de Madrid, donde desarrolla sus labores docentes e investigadoras. Muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias por la invitación. Lo que yo voy a presentar son los retos tecnológicos asociados a la auscultación de datos en dinámica de puentes ferroviarios. Pertenezco al grupo de Ingeniería Estructural y hemos hecho distintos trabajos en estructuras, tanto en estructuras de monitoring como en cancelación de vibraciones y en modelos de carga sobre ferrocarriles. Para poder presentar estos retos tecnológicos, lo que voy a hacer es plantear cuál es el alcance que nosotros pretendemos llegar con la monitorización dinámica. Entonces, si nosotros tenemos una medida de una estructura, a través del análisis modal operacional podemos obtener un modelo real de comportamiento de la misma en el que obtendremos frecuencias, las formas modales y los amortiguamientos. Esto ya es un requisito que se nos pide en la actual normativa. Entonces, si además tuviéramos un modelo matemático, por ejemplo, en elementos finitos, a través de un calibrado de ese modelo podríamos tener un gemelo digital, que es una parte muy importante en la que ahora está trabajando mucha gente. Con ello podríamos tener modelos de interoperatividad de trenes o detección de daño o incluso evaluación del daño. Pero esto es un reto importante. Aquí todavía hay mucho trabajo que hacer y podemos mejorar mucho en esta parte que sería necesario para lo que sería el mantenimiento óptimo de las estructuras. Si además tenemos muchas medidas a lo largo del tiempo, podemos obtener la evolución temporal de esa estructura, por ejemplo, la variación en que tengamos en frecuencia. Recordemos que la frecuencia está ligada directamente con la rigidez de la estructura y al final una pérdida de rigidez es una pérdida, un problema en la salud estructural, ¿no? Entonces, ahí es donde entraría lo que sería el mantenimiento óptimo. Con el mantenimiento óptimo lo que podemos hacer es alargar también en la vida útil, porque tendremos estimaciones de cuánto nos queda de vida útil de esa estructura. También con esas medidas tendremos distribuciones acumuladas de los distintos parámetros que nosotros estemos midiendo, por ejemplo, la frecuencia, y podremos saber cuándo tenemos valores que se están saliendo de una determinada distribución y podemos activar una serie de alarmas. O hay otros valores que, si medimos junto con la frecuencia, por ejemplo, la temperatura, nos permitirían estrechar ese margen de distribución, reduciendo la incertidumbre que tenemos. Aquí, en el caso que está mostrado, están mostradas las temperaturas de agosto y el comportamiento de un sensor de desplazamiento colocado en una junta, y que cuando se hace un modelo de correlación entre ambos, esa variación se puede reducir casi a la décima parte, lo cual alimenta los modelos de salud estructural, mejorando mucho la calidad de los mismos. Luego, ya explicado el esquema, vamos a entrar en los distintos retos que nosotros tenemos que ir solventando. Los primeros serían simplemente los operativos. Los trenes, los puentes de ADIF son difíciles por temas de seguridad, poder acceder a ellos, y dependiendo de dónde accedamos o no, tendremos más o menos dificultad para hacer nuestras medidas. Y luego, normalmente, nos veremos obligados muchas veces a trabajar de noche, que eso también es un punto importante. Tampoco tienen electricidad, con lo cual, si queremos llevar electricidad para hacer nuestras medidas y vamos a hacer una medida puntual, a lo mejor requerimos de un generador que tiene que estar fuera de la estructura, y muchas veces las longitudes de cable pueden superar el medio kilómetro. Eso es muy caro. A lo mejor el poder tener una instalación eléctrica o una preinstalación eléctrica dentro de los puentes nuevos, pues sería deseable. Y en medidas continuas, pues actualmente requerimos de tener placas solares. También, si vamos a hacer medidas continuas, necesitaremos tener cobertura al menos 4G. Y los ensayos, evidentemente, siempre van a ser no destructivos. Si son con contacto, estaremos obligados a acceder a la estructura, y si son sin contacto, pues tenemos que ver si puedo hacerlo o no, porque a lo mejor puedo muchas veces colocarme por debajo del puente, pero si tengo un río, pues no voy a poder colocar ahí mis aparatos. ¿No? Luego, en cuanto al resto de retos, voy a hacerme una serie de preguntas que tendría que hacerme siempre que voy a plantear una monitorización estructural. El primero, ¿para qué voy a hacer esa monitorización? Porque si no, no la hago. En eso establecerá el que medimos. Si voy a sacar frecuencias, necesitaré medir aceleraciones. Si quiero medir una junta, pues tendré que a lo mejor colocar el VDTs, ¿no? Y luego también, ¿qué es lo que vamos a medir? Podemos medir una estructura existente con problemas para repararla ahora, entonces va a ser una medida puntual. O en las estructuras singulares, en las que quiero optimizar el mantenimiento, tendré que hacer a lo mejor en medidas periódicas. Pero podríamos hacernos un planteamiento en que en las estructuras nuevas querramos tener una primera huella dinámica inicial que nos puede valer por si en el futuro tienen o no problemas. Eso a lo mejor podríamos juntarla con las pruebas de carga estáticas que hay actualmente. Podríamos tener una prueba de carga dinámica que es bastante sencillo y mucho menos costoso. Luego, pues ¿cuándo podríamos hacer estas medidas? Pues depende de cada caso. En algunos serían inspecciones especiales para repararlas, en otros inspecciones periódicas o cada 4 o 5 años, dependiendo del tipo de estructuras. Y luego también, para quién sean las medidas, pues el planteamiento cambia. No es lo mismo trabajar para la administración, que tiene distintos
roles o para una empresa determinada. ¿Esto por qué importa mucho? Porque tenemos el reto de lo que ya se ha hablado muchas veces a lo largo de hoy, que son los datos. No solo tenemos que saber qué medimos, sino cómo lo guardamos, porque todos esos datos tienen que estar disponibles durante toda la vida útil de la estructura. Y los tiene que poder utilizar una persona distinta de la que esté realizando la medición ahora. O sea, por tanto, tiene que haber una interoperabilidad y una trazabilidad total de esos datos. Eso es un tema muy importante que hay que plantearse. Y, claro, el custodio de esos datos, ¿quién va a ser? Necesitaremos una plataforma donde poder guardarlos, a la que podamos acceder todos aquellos involucrados en el sistema. Y, efectivamente, un reto muy importante es toda la cadena de medida. Hay gente que se centra en unas partes, otra gente que se centra en otras, pero si queremos llegar al fin último, que sea el mantenimiento, tendremos que cuidar los sensores que estamos colocando, qué son capaces de conseguir, con qué equipos lo estamos midiendo, cómo se están guardando esos datos, qué procesamiento se tiene. Todo eso tiene que estar en el esquema de monitorización que nosotros planteemos, porque es tremendamente importante. Un fallo en uno de los pasos intermedios puede hacer que lo que consigamos al final no sea útil para el objetivo último que queremos plantear. Y, por ejemplo, tenemos sistemas que pueden ser inalámbricos, pero algunos de ellos en la actualidad tienen problemas de sincronización, o los sistemas cableados pues tienen el problema que si queremos medir muchas estructuras con ellos, pues el despliegue es incómodo. Entonces, esos son retos que hay que ir un poco estudiando. Al final, todo esto va a establecer unos requisitos que pongamos a la medida, que tendrán que venir en los proyectos. O sea, probablemente es la Administración quien tiene que establecer esos criterios con un conocimiento previo de todo lo que hemos dicho de la cadena de medida, que es bastante importante. Y luego, cuando se presenten los proyectos, habrá que aprobar que esos requisitos cumplen el objetivo último que se quiere alcanzar. Habrá que hacerse preguntas como si actualizamos los umbrales o no, etcétera. Luego, también ahí tenemos una relación coste-beneficio que es muy importante, porque habrá que ver si ¿nos merece la pena monitorizar todas las estructuras? Evidentemente no, pero ¿cuáles son las que nos merece la pena monitorizar? Para eso necesitaremos un conocimiento estructural en el que decidiremos si vamos a hacer estimaciones globales del comportamiento de la estructura o únicamente de los elementos vulnerables. Esto lo que va a establecer es el dónde medimos, qué puntos vamos a medir. Eso, a mi modo de ver, tenían que ser mínimos pero suficientes para los objetivos que queremos buscar y, por ejemplo, pueden depender pues, de la tipología estructural. No es lo mismo un puente simplemente apoyado que un continuo, donde al medir las frecuencias en un vano, esas frecuencias se van a transmitir a otro y voy a necesitar más puntos de medida para poder discriminar las frecuencias que son del vano propio o del vano adyacente, por ejemplo. O a lo mejor me vale simplemente con medir elementos aislados, como los cables de pretensado o las juntas, etc. Y también si vamos a evaluar estados límites últimos o estados límites de servicio, donde mediremos o la evolución o la rotura, pues dependiendo de todas estas cosas que nosotros queramos medir, al final son las decisiones que vamos a tener que tomar en nuestra medida. Y por último, no olvidarse de las nuevas tecnologías. En hardware, pues ya vemos que los sistemas inalámbricos se están empezando a imponer bastante, pero no todos ellos son multisensor. Muchas veces tenemos un sistema inalámbrico que vale para medir aceleraciones, pero si queremos medir LVDTs, temperatura, etcétera, otra serie de sistemas, pues esto es importante y debería ser posible. Luego tienen que estar sincronizados en el caso de los inalámbricos y luego tenemos nuevos sensores. Bueno, la fibra óptica, por ejemplo, ya se viene utilizando, pero los LIDAR parece que puede ser un tema bastante bueno para la monitorización de estructuras y los vibrómetros también. Pero, sobre todo, el sistema tiene que ser escalable porque vamos a tener nuevos sensores en el futuro y estos deben poder ser incorporados en nuestro sistema. Y en cuanto al software, pues lo hemos visto que hacíamos el análisis modal para identificar la estructura, calibrado para juntarlos para calibrar modelos, las correlaciones, por ejemplo, para eliminar la temperatura y los modelos evolutivos para poder saber cuándo tenemos que tomar decisiones en el mantenimiento. Todo esto se puede abordar de distintas perspectivas matemáticas, pero sobre todo lo importante es que estas nuevas tecnologías que estamos incorporando nos van a permitir mejorar y ampliar las medidas que ya tenemos. Vamos a poder hacer análisis con nuevas herramientas que tengamos en el futuro sobre las medidas anteriores, por eso tenemos que guardar muy bien los datos y, por tanto, será necesario diseñar bases de datos hoy para los retos que nos vamos a plantear mañana. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a pasar a la última ponencia, que la va a impartir Manuel Menéndez Muniz, jefe de proyectos de I+D+I, de Ingeniería Civil en Vías y Construcciones.
y él de alguna manera, va a hablar del mantenimiento 4.0, va a dar una serie de pinceladas de cómo todo esto que estamos hablando, pues también ya de una manera ya más pragmática y más objetiva comienza a ser implantado por empresas específicamente especializadas en el ámbito del mantenimiento ferroviario. Manuel es ingeniero de minas, con más de 21 años de experiencia en el sector de la construcción. Comenzó su carrera profesional en la dirección de ferrocarriles de vías, participando en la construcción de importantes proyectos ferroviarios, y actualmente es responsable, como decíamos, de proyectos de innovación en obra civil con amplia experiencia en la gestión y coordinación de proyectos tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias, Manuel. Gracias, José. Bueno, me gustaría empezar también agradeciendo un poco a lo que es la plataforma y a la Escuela de Industriales el habernos invitados a esta jornada. Y bueno, mi ponencia pues es un poco desde el punto de vista de la constructora, ¿no? Venimos a hablar del mantenimiento 4.0. Y lo primero me gustaría un poco pues completar este título, ¿no? Bueno, se ha movido, pero bueno, dice realidad o ficción, ¿no? Y espero un poco que, bueno, que al final de esta charla pues, bueno, puedan ustedes emitir su propio juicio, ¿no? ¿Qué es para nosotros este mantenimiento 4.0? ¿no? Pues no es más que la automatización de los procesos e interconexión de datos para tomar decisiones a través de tecnologías emergentes, ¿no? Y de esta definición pues me gustaría, cómo no, pues resaltar dos palabras. Una, automatización, y otra, lo que serían los datos, ¿no? Los dichosos datos. Hablemos de la automatización y de esos puntos suspensivos, ¿no? Y aquí, para ello, me gustaría plantearles un juego, aunque no tenemos mucho tiempo. Es el juego de las 7 diferencias, ¿no? Pediría un voluntario, por ejemplo José, ya que es el presidente de la mesa. Aquí tienes dos fotos, una actividad ferroviaria típica de mantenimiento, de montaje, que es el clavado y de sujeciones, ¿no? Te pediría que me dijeses alguna diferencia que veas. La primera que se te ocurra. Efectivamente, más allá del color, realmente apenas se pueden saber diferencias. Efectivamente. O sea, si nos fijamos un poco, ¿qué vemos? La diferencia de, por suerte, ¿no? Actualmente utilizamos equipos de protección individual. Hemos cambiado pues, de traviesa bibloque a traviesa monobloc. Pero lo que sería el proceso básicamente sigue siendo el mismo. Seguimos utilizando una motoclavadora, seguimos utilizando operarios. Incluso en esta foto, diría, a lo mejor hemos ido un poco a peor, porque en aquella se ven ciertos cables, puede que la motoclavadora hubiese sido eléctrica, y estas de aquí son diésel, ¿no? Pero bueno, pasando un poco rápido. Soldadura luminotérmica, exactamente lo mismo, ¿no? Por suerte, el operario de la foto en color utiliza guantes, ¿no? Antiguamente no. Pero lo que es el proceso sigue siendo exactamente el mismo. Y el último, un levante de parejas. Sí, las máquinas más modernas, más bonitas, tienen más fuerza, pero lo que es el proceso básicamente sigue siendo el mismo. 2 máquinas, 2 operarios, levantamos una pareja y poco más, ¿no? Entonces creo que ahora podrán entender mis puntos suspensivos, ¿no? Y creo que estamos en el lugar idílico, ¿no? Para un poco, en cierta medida, motivar a los futuros ingenieros industriales a automatizar todos esos procesos, ¿no? Creo que hay un campo muy grande. El siguiente de lo que queríamos hablar sería de la interconexión de datos, ¿no? Y aquí, pues bueno, si es verdad que se ha hablado toda la mañana de dato, pues aquí un poco quería comentarles la estrategia que ha tomado Vías respecto a esto, ¿no? Pues Vías, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido adoptar tres tipos de metodología, ¿no? La primera es el BIM, como gran base de datos que nos va a permitir tener controlado el proyecto desde fase de diseño hasta fase de desmantelamiento, pasando por la construcción y el mantenimiento. Y aquí en construcción, me gusta siempre decir construcción porque creo que somos los grandes olvidados de todos los programas de investigación, tanto nacional como europeo. Nos estamos centrando mucho en digitalizar las infraestructuras, pero hay muchas infraestructuras que están obsoletas. Entonces, pensamos que no tiene cierto sentido el digitalizar algo que está viejo, ¿no? Y pensamos que el BIM nos va a permitir el aprender y el poder diseñar nuevas infraestructuras que a la larga nos permita alargar su ciclo de vida y, en cierta medida, también nos permita automatizarlas, ¿no? La siguiente es el gemelo digital. El gemelo digital como esa monitorización continua de las obras, ¿no? Y por último es el GIS, que el GIS nos va a permitir tener todos los activos que hay en la vía, que son muchísimos, perfectamente geolocalizados, y nos va a permitir también dar ciertas opiniones o emitir ciertos criterios en el espacio, ¿no? Pero estas 3 tecnologías pensamos que deben estar unidas por algo que les mueva.
Eso nosotros lo hemos llamado un hilo digital. Pero para mover ese hilo digital necesitamos un motor que tenga un buen combustible, ¿no? En el día de hoy nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener un combustible, ¿no? Tanto para calefacciones y demás, ¿no? Entonces, ¿ese combustible cuál es? Pues son todas esas tecnologías emergentes, ¿no? Pues drones, robótica, realidad virtual, aumentada. Entonces, gracias a esto podremos mover ese hilo digital y podremos llegar a lo que nosotros entendemos lo que es el mantenimiento 4.0, ¿no? Que no es más que la conjunción de todos los tipos de mantenimiento que tenemos en el momento necesario, ¿no? Y para no quedarme con un mal sabor de boca, ¿no?, respecto al poco crítico que he sido con mi sector, ¿no?, con la construcción, me gustaría enseñarles 4 proyectos muy rápidos. 2 que sería de automatización y otros 2 que sería de gestión del dato. Empezamos con gestión del dato. Este es el proyecto DigiRail, en el que hemos desarrollado una plataforma autónoma de inspección de vía, en el que la novedad, yo creo, más importante es que llevamos un dron cautivo para evitar invadir gálibos, ¿no? Entonces, no sé, en este sentido, pues garantizamos cierta seguridad, ¿no? No sé si... No es la ley. Bueno, pongo el vídeo para que vean que no es mentira, ¿no?, que funciona. Bueno, el siguiente proyecto es TuneRail, que estamos desarrollándolo actualmente. ¿En ello qué estamos haciendo? Pues estamos utilizando nuestras propias máquinas como sensores, pero sensores utilizando un nuevo concepto, que es monitoring while working. Es decir, nosotros estamos registrando qué es lo que siente la máquina mientras está trabajando. ¿Le metemos algún sensor? Sí, pero básicamente es explotar los propios sensores que lleva la máquina, ¿no?, en ella misma. Y con todo esto lo que también pretendemos es generar ese hilo digital en el que todas las máquinas puedan nutrirnos a nuestro parque de maquinaria de información y unas y otras podamos aprender de ellas, ¿no? El siguiente es un proyecto antiguo, se llama Robotrack. Es un proyecto de colaboración en el que participaron algún socio de los que están aquí, en el que diseñamos una vía en placa que estaba preparada para ser montada por un robot. ¿Esto qué nos garantiza? Pues el fácil montaje y desmontaje. Estamos hablando ya de este mantenimiento fácil, ¿no?, y sencillo. Entonces, una vía en placa aligerada. Entonces, bueno, pues la verdad que proyecto muy bonito y pensábamos que es una solución bastante buena, ¿no? Y por último, Cruzaclad. Cruzaclad lo que probamos y también testamos fue el validar una nueva técnica para el recargue y la reparación de corazones de aparatos de vía. En este caso con la técnica laser cladding. La novedad aquí también es que utilizábamos el propio material de la vía para reparar la vía, ¿no? Cogíamos antiguos corazones de vía de acero manganeso en desuso, lo atomizábamos y volvíamos a meterlo dentro de la vía. Lo comprobamos, lo testamos y parece que funciona. Y volviendo al título, realidad o ficción, pues en mi humilde opinión, pues sigue siendo una ficción que cada vez está más cerca de la realidad. Y con esto, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y perdonad porque me saltaba un conferenciante que me lo acaba de comentar y ha sido por el traspapeleo aquí de papeles que tenía. Disculpad, Francisco Javier Díaz, discúlpame, coordinador del sector de infraestructuras en el Centro Tecnológico Tecniker. Identificación de activos, en este caso en el ámbito ferroviario, con gemelos digitales. Francisco Javier es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Electrónica y Automática por la Universidad del País Vasco y tiene un máster en Electrónica y Automática de la Asociación de Industrias Electrónicas del País Vasco. Anteriormente ha trabajado en Robotiker y en Telefónica Sistemas y desde el año 1996 se incorpora a Tecniker en el Departamento de Ingeniería de Producción. Actualmente es investigador de la Unidad de Sistemas de Información Inteligentes y coordinador del ámbito de las infraestructuras. Gracias y disculpa, Javier. Tranquilo. Bueno, muchas gracias a la Plataforma Tecnológica de la Construcción por darme la oportunidad de compartir estas experiencias. Y bueno, el ser el último tiene algunas desventajas, que estaréis deseando tomar café ya, y que, bueno, pues tengo que ser corto con más criticidad todavía.
pero tiene una ventaja, que es que ya los ponentes han explicado muchas de las cosas que yo iba a explicar, con lo cual pues eso me va a facilitar mucho la labor. Vamos a hablar de operación y mantenimiento, es muy importante. Entonces, bueno, ha habido algunas cifras, pero una cifra importante es que la operación y mantenimiento supone entre el 60 y el 85% del coste de una infraestructura si tenemos en cuenta todo el ciclo de vida de esa infraestructura. Por lo tanto, en la operación y mantenimiento va a haber mucho margen para poder mejorar tanto beneficios económicos como beneficios de sostenibilidad. Como el gemelo digital. El gemelo digital, pues, bueno, también ya ha salido anteriormente, pues se trata de construir un ente digital que simule el comportamiento de la infraestructura real. Para nosotros se tiene que basar siempre en BIM, bueno, ha salido anteriormente también, es el centro, digamos, geométrico del gemelo digital, pero aparte ese modelo geométrico tiene que ser enriquecido con mucha más información, que muchas serán estáticas, propiedades de materiales y de sistemas, equipos, pero también una parte muy importante también es el comportamiento energético y otra serie de comportamientos, y que tienen que ser modelizados en tiempo real y dinámicamente. Para eso es necesario la incorporación a ese modelo de datos de operación que pueden venir de SCADAs, que pueden venir de IoT, se han visto muchos casos en estas charlas, y también de sistemas corporativos. Si estamos hablando de mantenimiento, pues tenemos que tener en cuenta el GMAO, que al final pues, no son los sistemas que se tratan de ello, ERPs, etcétera. Entonces necesitamos interoperabilidad, un modelo de datos que tenga interoperabilidad entre todos. ¿Eso qué significa? Tenemos que tener en cuenta el estándar IFC, como ha dicho anteriormente el representante de Autodesk. Tenemos que tener en cuenta datos que vienen de SCADA, datos que vienen de IoT. Tenemos que tener en cuenta las órdenes de mantenimiento, toda su gestión. Tenemos que tener en cuenta los KPIs, no podemos olvidar los objetivos hacia los cuales vamos a ir. Y pues toda aquella información de usuario que puede ser de seguridad o de cualquier otro tipo. Un poco el mensaje que venía a transmitir yo, que al final el centro de todo este modelo de datos pues tiene que ser el activo. El activo al final, como veis, el modelo de datos va creciendo y va creciendo y va creciendo porque tiene que integrar todas esas partes. Y evidentemente pues para eso es necesario muchas estructuras de datos. Estamos hablando de datos, pues ahí tenemos muchos datos, tenemos que estructurarlos de diversas formas, con diferentes tecnologías, pero no tenemos que olvidar que el activo debe ser la parte más importante, la parte central de ese modelo de datos. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues enlazar, identificar muy bien ese activo tiene que tener un identificador único en todos los sistemas y tenemos que hacer un mapeo de ese activo en los diferentes sistemas en los cuales tenemos. Para eso nosotros pues, utilizamos una capa semántica basada en ontologías y en linked data. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, ya tenemos un poco el modelo de datos. Vemos que la explotación, pues se ha hablado mucho aquí de explotación, de modelos predictivos, de analítica, tenemos muchos sensores, mucho IoT, muchos datos que tenemos que adquirir de diferentes sitios, tenemos que integrar el modelo BIM, tenemos que integrar fuentes incluso de Open Data, externas, meteorológicas, etcétera. Entonces, una parte muy importante es la adquisición, porque no tenemos que olvidar que estamos hablando de operación, tienen que ser datos en tiempo real, tenemos que adquirir datos en tiempo real, con lo cual necesitamos una plataforma orientada a eventos, es decir, que coja y reciba los datos en el momento, los procese, genere las alarmas, genere eventos y genere la información para la toma de decisiones en el momento. Este planteamiento lo estamos un poco desarrollando, por una parte, en el proyecto 100 Stefan, soluciones tribológicas en el sector ferroviario. También un ponente ha hablado también de soluciones tribológicas, de cómo la importancia que tiene esa información del desgaste de la vía
y de cómo integrar esos sensores para que podamos hacer un lubricado adecuado de la vía, y para eso el gemelo digital pues es una tecnología importante. Este caso de uso lo estamos desarrollando en Metro Sevilla, en el tramo entre San Bernardo y Nervión, y también lo hemos aplicado en otro proyecto NIERVIMO, que eso es un ASITEC estratégico del Gobierno vasco que acaba de acabar, y que en este caso hicimos el gemelo digital de una estación de Euskotrenbide, en concreto la estación de Cucuyá. Y eso es todo por mi parte. Espero haber estado en tiempo y que ya pues podemos acabar rápido y podéis tomar café. Si tenéis alguna duda, ahí tenéis mi teléfono o bueno, luego nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier. Yo quería, bueno, vamos un poco mal de tiempo, me está diciendo aquí nuestro anfitrión Juan de Dios, pero sí quería también un poco, brevemente, ¿no?, pasar la palabra también al resto de protagonistas que son hoy ustedes aquí, por si querían efectivamente hacer alguna pregunta a algunos de los diferentes ponentes que nos han acompañado en esta primera sesión. No sé si tenemos... Ah, sí, el micrófono está... Bueno. Muchísimas gracias. Si puedes, te presentas y así también te podemos ubicar. ¿Se me oye? Ahora. Bueno, yo soy Miguel Catalán, de ADIF, de la parte de gestión de activos, y tenía una pregunta para Jorge de Mindrail. Y es, en vuestros proyectos, lo que es la red, ¿cómo la habéis segmentado? Es decir, si estáis siguiendo línea tramo o estáis en PK vía, es como... Bueno, a ver si me puedes contestar. Yo soy capaz de gritar, pero ya no hace falta. La respuesta es muy sencilla, en cada caso como quiere el cliente. No nos hemos querido parar mucho en centrar exactamente nuestra plataforma, cómo funciona y demás, sino dar una visión más general de cómo creemos que se pueden abordar los problemas que tiene el sector. Pero, ya que me haces la pregunta, aprovecho. Nosotros los proyectos con los clientes, aunque ellos lo ven como un proyecto de tecnología, nosotros lo vemos como un proceso de cambio. Del cambio que ellos van a sufrir y les tenemos que ayudar a gestionar. Y para eso es clave que sus necesidades estén en el centro. Entonces, la primera etapa es saber tú cómo quieres hacer las cosas y por qué. Para confirmar que la estructura que tú tienes pensada, incluso para ese punto de cómo voy a segmentar la infraestructura, es la idónea. Posibilidades, pues tenemos clientes que va por línea o que dentro de línea hay X inventos. Siempre todo activo, en todo el trazado tenemos los activos identificados por PK y los PK asociados a coordenada GPS. Pero en algunos casos, pues por ejemplo, en el lote noreste de ADIF, pues es relativamente sencillo, porque tienes la demarcación en los distritos y la distribución en los distritos que marca ADIF, que por desgracia en mitad del proyecto se cambió, con lo cual tuvimos que hacer bastante parte del trabajo. Pero en otros casos, pues en una línea puede haber 3 segmentos, porque hay uno en vía en placa y otro en vía en balasto, o hay 3 responsables de mantenimiento. Se trata de adaptar nuestra configuración, lo que vamos a hacer, a lo que el cliente necesita. No hay esto se hace así porque a mí me da la gana. Pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, soy Ángel Zui, soy el director de Conux en España. Somos una startup tecnológica que también está muy enfocada a hacer sistemas de mantenimiento predictivo, en este caso de desvíos. Mi pregunta va para Pablo. En primer lugar, has hablado en tu última diapositiva de la importancia que tiene la colaboración entre los gestores de la infraestructura, los fabricantes de material móvil, los mantenedores de material móvil, para que haya cierto flujo de información, ¿no?, entre todos los implicados en una operación ferroviaria. Hablabas de las aceleraciones, ¿no?, que vosotros medís aceleraciones para medir el confort realmente que percibe el pasajero. De igual manera, los trenes están transmitiendo aceleraciones por la propia dinámica, ¿no?, a la vía. ¿Habéis pensado intentar hacer algún proyecto conjunto con ADIF, y también lo lanzo, José, aquí, para intentar relacionar
o correlacionar las aceleraciones que están transmitiendo a los distintos tipos de trenes que circulan por la vía y que eso, lógicamente, tiene una gran influencia en la degradación de la vía? Disculpad que me pongo aquí por el micrófono. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, nos han mandado ya deberes, José. Y realmente sí. De hecho, ya en nuestros proyectos de Uzbekistán, por ejemplo, tenemos uno de los trenes allí ya sensorizado, pero con objeto de pasarle o transmitirle información a la infraestructura. Nosotros actualmente acabamos de recepcionar y prontamente el nuevo tren auscultador y sí que tenemos en mente mantener conversaciones de qué se puede transmitir de operaciones que puedan elaborar un tren laboratorio como un auscultador a una operación comercial, a un tren de operación comercial. En un tren comercial no vamos a poder tener todo el equipamiento necesario para realizar todas esas inspecciones, pero sí que vamos a poder detectar cuando hay defectos puntuales en la vía, cuando hay defectos puntuales en una catenaria y por lo menos avisar al administrador de infraestructuras de qué problemas podemos ir detectando en la operación. Entonces, a día de hoy no hay ningún proyecto en marcha, pero que sí tenemos en mente y en base a lo que estamos desarrollando para nuestro propio beneficio como fabricante, el poder abrirlo. Por eso sí que invito a reflexionar en el ámbito europeo esta colaboración de datos que podamos transmitir unos a otros. Muchas gracias por la respuesta. Y una segunda pregunta también muy rápida, en este caso para Manuel de Vías. Vosotros, como partícipes de los contratos de mantenimiento en las distintas zonas que hay aquí en España, en la red de interés general, te voy a hacer una pregunta que a ver si me la puedes responder, es ¿qué capacidad tenéis como mantenedores, como receptores de esos contratos de introducir mejoras digitales que redunden lógicamente en un beneficio para vosotros como gestores de ese contrato, porque al final buscaríais un beneficio económico, pero también para el propietario final de la infraestructura, en este caso que es Adif? Me voy a levantar también. Pues es complicado. Yo te voy a ser honesto y te voy a ser franco. Al final hay una normativa que hay que cumplir y muchas veces nuestros proyectos chocan de frente contra ella. El carrito este que hemos mostrado, auscultador, es una maravilla. Tú en corte le programas, le dices vete de PK0 a PK30, te va a 30-40 km por hora, te inspecciona y no hay ningún problema, no hay ninguna peligrosidad, ¿no? Pero no te dejan. Así nos ha pasado con muchos proyectos, entonces también desde aquí pues pediría al administrador ferroviario que agilizase todos esos trámites, ¿no? O que pudiésemos tener o contar con tramos de pruebas reales donde nosotros pues pudiésemos poner en explotación todas estas soluciones, que luego es complicado. Gracias. Me están comentando que no tenemos mucho tiempo y, bueno, por alusiones, lo que sí que os invito es que ahora hagamos este debate tan interesante en el café y les invito también a todos ustedes que... y les invito a que puedan efectivamente también ahora hacer esta jornada de networking que también es interesante en este tipo de jornadas. Así que por mi parte y en nombre de los ponentes y mío mismo, muchísimas gracias por haber asistido. Un aplauso para ellos y para todos ustedes también. Muchas gracias.